Hola, mi nombre es Ángel David Hidalgo Campo, integrante de la barra de abogados electorales en la entidad, del Observatorio de Paridad y Violencia Política, coordinador del colectivo Cuernavaca Avanza y participante del diplomado de Transparencia y Acceso a la Información organizado por el IMIP. Hoy nos toca hablar a través de este video corto de lo que hemos venido viendo a través de los cursos, talleres y sobre todo en este diplomado en materia de transparencia sobre el uso de los datos personales de cada uno de nosotros. ¿Esto qué significa? Que los datos personales son aquella información que nos identifica en lo personal, en lo individual y que nos hace, por supuesto, identificables. Es decir, nos da identidad. Nos describen y precisan en lo individual. Cada uno tiene sus rasgos, sus distintivos, pero sobre todo su información de carácter personal e individual. Estos se clasifican de la siguiente manera, de acuerdo a lo aprendido en el diplomado, como datos de identificación, que son aquellos que pueden ser el domicilio, el teléfono, el correo electrónico, el estado civil, la firma electrónica, hoy en el famoso SAT, lo que significa poder identificarte con la edad, con la fotografía, clave de lector, la propia CURP y por supuesto datos familiares, datos personales y en dado caso hasta incluso los datos de nuestros beneficiarios. En segundo término tenemos lo que son los datos laborales como parte de los datos personales. Esto se refiere a contenidos respecto de solicitudes de empleo, correos electrónicos institucionales, teléfonos institucionales, actividades extracurriculares, capacitaciones, documentos, hojas de servicio y cualquier información relacionada con mi experiencia laboral. Los datos personales. Ello se refiere a bienes inmuebles, muebles, ingresos, egresos, cuentas bancarias, seguros de vida, fianzas, hipotecas, información de carácter fiscal que hayamos contratado en lo particular y en lo personal. Esto es bien importante. Los datos sobre procedimientos administrativos y jurisdiccionales. ¿Esto qué significa? Con aquella información de carácter íntimamente relacionada con nosotros que hayamos decidido actuar en contra o a favor de alguna institución de carácter jurisdiccional a presentar cualquier tipo de acción de carácter administrativa, judicial o jurisdiccional. Es decir, cualquier rama del derecho en la que nos veamos implicados. Como siguiente punto, lo que conlleva a los datos académicos. Esto que nos permite identificar nuestra trayectoria académica, nuestra formación profesional, calificación, esto es bien importante, boletas, constancias, certificados, cédulas, títulos profesionales y aquella actividad curricular propia de nuestra experiencia académica. Y por último, los datos que se refiere a datos de tránsito y movimiento. Obviamente, como parte del derecho constitucional, el libre tránsito que nos identifica. En este sentido, ¿qué podemos identificar? Aquellos datos sensibles, delicados, inherentes a nuestra persona, tienen una clasificación distinta, es decir, que puedan dar origen a discriminaciones, riesgos personales, riesgos graves y que nos puedan atentar con nuestra persona y nuestra integridad. Esto se les conoce como datos de carácter sensible. Y estos implican, en primer lugar, los datos de salud. Es decir, aquellos datos relacionados con nuestro estado físico, nuestro estado mental, atención médica, expediente médico, expediente clínico, diagnósticos, padecimientos, consumo de algún medicamento, tratamiento, discapacidad incluso. Aquí es bien importante. ¿Por qué? Y hago un paréntesis. Recordemos, como lo hemos venido señalando a través del diplomado, en el proceso electoral, una forma de acceder a un cargo justamente lo es una acción que corresponde a los grupos prioritarios o grupos vulnerables, es decir, que se identifican incluso en el rubro con alguna discapacidad. Es ahí donde el IMIPE y el OPLE local han tratado de generar rutas de clasificación sobre el manejo de estos datos. Es decir, yo, Ángel Hidalgo,
me identifico como parte de algún grupo prioritario para acceder a algún cargo de elección popular, esta puede debatirse si se considera como pública o privada y el carácter que se le va a dar fuera del proceso, en este caso electoral, por el cual me estoy registrando. Los datos ideológicos, es decir, aquellas creencias religiosas, ideológicas, políticas, sindicales o pertenencia a algún grupo, es decir, el libre derecho de asociación, pero conocidos como datos sensibles. Los datos relativos a la vida sexual, es decir, a la información privada de preferencia sexual, hábitos sexuales y todo lo que esto conlleve. Esto es bien importante. Los datos de origen, como aquella información relativa al origen étnico, racial. ¿Y por qué lo señalo? También, volviendo al tema anterior, como grupo prioritario está el rubro que los identifica como personas afrodescendientes, los propios jóvenes, que son identificados como grupos prioritarios. Y hay ahí el debate que ha llevado el IMIPE y el INPEPAC en este aspecto. Los datos biométricos son aquellos datos relacionados con nuestras propiedades biológicas, características fisiológicas, rasgos de nuestra personalidad e identificación de los mismos, inherentes e intransferibles, como son las huellas dactilares, geometría de las manos, las características de la iris, la retina o algún código relativo a los aspectos que nos identifiquen. Aquí no perdamos de vista, por ejemplo, que para solicitar una constancia de antecedentes no penales, justamente te registran, te toman los datos correspondientes, pero para la identificación en materia penal al respecto. Los datos electrónicos, ahora con las famosas tecnologías de la información, las redes sociales, la administración de información en las diferentes plataformas digitales, esto que incluye datos de usuarios, correos electrónicos particulares, contraseñas, ya lo señalábamos, la propia firma ante el SAT, la dirección IP de alguna computadora, de los dispositivos de identificación que nos conocen y nos identifican en lo personal, o cualquier tipo de conexión que nos genere un vínculo personal en relación con los aspectos electrónicos informáticos en el sentido. En este sentido, es decir, cuando vamos a realizar algún trámite de esta manera, ya lo sabemos, en cualquier institución de carácter público, incluso de manera privada, nos solicitan este tipo de información, recaban nuestros datos para generar por ejemplo, algún contrato con alguna telefonía móvil, de conexión a internet, trámites bancarios, trámites, incluso ya lo vimos, ¿no? Para los trámites bancarios ya nos piden las huellas dactilares que hacen una confronta con el INE, con las datas y huellas que maneja el INE para la identificación de los datos personales. Pero no perdamos de vista, cuando firmamos algún contrato, nos hacen firmar justamente el aviso de privacidad, el manejo que le darán a los mismos y el sentido y finalidad que esto conlleva. En este sentido, al momento de proporcionar nuestros datos personales, los sujetos obligados están necesariamente obligados a recabar y dar tratamiento muy específicamente, observando los principios de calidad, consentimiento, finalidad, licitud, proporcionalidad, responsabilidad, lealtad y información con el manejo de estos tipos de datos. Y hoy ya lo vimos, se manejan en cualquier tipo de información, en cualquier tipo de plataforma digital, para cualquier trámite ya nos están solicitando la información. Pero debemos tener cuidado con la firma y manejo de los datos del aviso de privacidad. En este sentido, para el caso de las instituciones públicas, por supuesto, y privadas, deberán difundir los famosos avisos de privacidad por los medios electrónicos, físicos con que cuenten, en los cuales se informe a los titulares de los datos personales, es decir, a nosotros al momento de realizar algún trámite, el tratamiento, la transferencia que se le puede dar a los mismos y ejercer los famosos derechos ARCO, es decir, acceso, rectificación, cancelación y oposición, en nuestro caso, de los propios datos personales. En este sentido, queda a consideración de cada uno de nosotros el manejo, la transferencia de los datos personales que nos identifiquen para que las instituciones públicas y privadas no hagan mal uso de nuestra información personal. De antemano, quedo de ustedes. Saludos a todos y a todas. Buena tarde.